muchos de los posts en los que vamos a hablar utilizaremos términos que necesitamos saber antes de verlos. Y principalmente todos ellos son referidos a la anatomía del ojo. Va a haber una serie de estructuras desde delante hacia atrás y en algunas de ellas podemos tener el problema de visión. La más superficial es la córnea, que debe ser una estructura transparente y bueno, podremos tener una serie de problemas. Luego estará el iris, que es la parte de color, que tampoco nos va a afectar mucho a las enfermedades, pero bueno, está bien saber algunas cosas de él. Dentro va a haber otra estructura que es el cristalino, que en un futuro será catarata y que también producirá los defectos de graduación asociados a la edad, la presbicia. Va a haber una parte que es la mayoritaria del ojo, que va a ser el vítreo, que es como un gel que ocupa todo el interior del ojo y que protege la otra estructura, que es esta naranja, que es la retina. En la retina habrá una serie de vasos, venas y arterias que podrán tener sus problemas correspondientes y finalmente el nervio óptico que comunica el ojo con el cerebro. Si la estructura del ojo es complicada, aún pequeña pero complicada, se complica todo mucho más porque tenemos dos ojos y los dos tienen que coordinarse principalmente en el cerebro, en la parte posterior, para percibir la profundidad y mantener alineados los ojos y una imagen única, que es lo que crea la visión en 3 dimensiones. Chicos, prendan sus cámaras y audios, por favor, para poder empezar. Bien chicos, buenos días. Nosotros les vamos a hablar sobre eh, el globo ocular como tal, el ojo. Pásale, por favor. Bien, el globo ocular es un órgano sensorial que va a actuar como un receptor de la visión. En muchos aspectos los vamos a comparar incluso con una cámara fotográfica, ya que la córnea y el cristalino van a actuar como una lente capturando y enfocando la luz de manera automática. El iris de la pupila, en cambio, van a ajustar las diferencias de iluminación en los diferentes campos visuales y por su parte las células fotorreceptoras que están a nivel de la retina van a detectar esta intensidad y el color de la luz y van a codificar y van a enviar esta información mediante impulsos nerviosos hacia el cerebro a través del nervio óptico. Y finalmente en el cerebro, este cerebro va a actuar como un ordenador y se va a encargar de codificar esta información y la va a proyectar hacia la corteza visual que se encuentra en el lóbulo occipital del cerebro a cada lado de la fisura calcarina. Este globo ocular vamos a empezar diciendo que es fundamentalmente el órgano de la visión. Entre sus características tenemos que tiene una forma esférica, ligeramente aplanada hacia arriba y hacia abajo. Su consistencia es firme y pesa alrededor de 7 a 8 gramos. Este va a presentar dos polos, que es un polo anterior y el otro posterior, que van a estar situados en el eje antero-posterior. También tenemos el ecuador, que es un círculo perpendicular a los dos polos, y este va a dividir el globo ocular en dos hemisferios, un hemisferio eh, superior, anterior y un hemisferio posterior. En esta imagen la podemos ver de mejor manera cómo están divididos cómo está dividido el globo ocular. También tenemos los meridianos, tenemos que son círculos que pasan por los dos polos, por los dos lados de los polos. Siguiente, por favor. Bien, en cuanto a sus situaciones, vamos a tener que esta va a ocupar la pared anterior de la cavidad a la que va a desbordarse hacia adelante. Esto quiere decir que hay personas, esto puede cambiar dependiendo de cada persona, como dijo el doctor anteriormente.
Hay personas que pueden tener el globo ocular más adelante de la cavidad o más atrás. Esto también depende de la cantidad de grasa intraorbitaria que tenga el ojo de la persona. La distancia respecto a la órbita va a ser abajo y así medialmente va a ser de 11 milímetros. Arriba va a tener una distancia de 9 milímetros y a los laterales o hacia afuera va a tener una distancia de 6 milímetros. Pásale por. En cuanto a su constitución anatómica, va a presentar una pared y su contenido. Primero vamos a explicar la pared y de así vamos a explicar de manera sucesiva. En cuanto a la pared, tenemos una túnica externa o fibrosa en la cual va a estar incluida la esclerótida y la esclerótica y la córnea. Tenemos una túnica media en la cual vamos a encontrar los coroides, el iris y el cuerpo ciliar. En la túnica interna la vamos a encontrar solamente la retina. En cuanto al contenido, vamos a tener al cristalino que va a estar detrás del iris, el humor acuoso que es el espacio entre el cristalino y la cara posterior de la córnea, y el cuerpo vítreo que va a estar detrás del cristalino, se va a ubicar desde el cristalino hasta la retina. Pásale, por favor. Antes de comenzar a hablar de la túnica, de las túnicas del globo ocular, vamos a asimilar que, mejor dicho, a imaginar que el globo ocular va a estar compuesto de un globo más en su interior y este a su vez de otro globo más. Así tenemos, por ejemplo, la túnica fibrosa como un globito. Luego dentro de este globito vamos a encontrar la túnica vascular y dentro de este globito vamos a encontrar la túnica nerviosa. Pásale por. Ya, en cuanto a la túnica fibrosa, esta va a estar compuesta por dos partes principalmente, que vendría a ser la córnea y la esclerótica. La esclerótica va a ocupar los 5/6 del globo ocular y la córnea va a ubicar el resto que falta. Aquí vemos, por ejemplo, la esclerótica vendría siendo los bordes punteados que vemos ahí. Esta túnica fibrosa va a ser una membrana resistente y también va a ser inextensible, pues, y va a proteger a las capas subyacentes y también al contenido del globo. Pásale, por. Como ya dijimos, la membrana, la esclerótica va a ser una membrana resistente que le va a dar el color, entre comillas, de blanco que vemos en el ojo. Aquí en la flecha señala todo lo que vendría siendo la esclerótica y como ya dijimos, los puntitos bordeados vendrían a ser lo que se ve por dentro. Pásale, por favor. Ya, en cuanto a la esclerótica, va a presentar una superficie externa, una superficie interna y dos agujeros, un agujero anterior y un agujero posterior. En la imagen lo vemos de la mejor manera. Eh, en cuanto a la superficie externa, esta va a ser convexa, de color blanco azulado y va a estar cubierta por una vaina que va a proteger al globo ocular que se llama cápsula de Tenón. Eh, esta a su vez va a presentar una superficie externa eh, que va, que la va a recubrir. Esta superficie es la que se va a llamar cápsula de Tenón. Esta superficie vendría siendo el equivalente esta superficie vendría siendo el equivalente o vendría siendo análogo al pericardio para el corazón y a la pleura para el pulmón, por poner un ejemplo. Estos van a dar inyección a los músculos motores del ojo, que son los rectos y oblicuos, que son en total 6, que más tarde les van a explicar mis compañeras. También por el espacio que deja la cápsula externa y la cápsula de Tenón, la superficie externa y la cápsula de Tenón, vamos a encontrar un espacio que se llama el espacio epiescleral por el que van a pasar las venas epiesclerales. También en la superficie externa vamos a encontrar que esta se relaciona con la coroides, pero va a estar separada por una lámina fusca esta va a tener una forma de capa superficial en la membrana media. Pásale, por favor. Ya. En cuanto al orificio exterior, este va a ser más grande que el orificio posterior y este va a estar en relación a la córnea.
y el punto de unión de la córnea con la esclerótida se va a llamar limbo de la córnea, y este va a ser ocupado por el seno venoso escleral o conducto de Schlemm, que como recordemos, la obstrucción de este conducto de Schlemm va a provocar lo que es el glaucoma. Eh, esta va a ser Esta va a ser una membrana transparente que va a estar por delante de la esclerótida y va a constituir el segmento anterior de la túnica fibrosa del ojo. Esta va a contribuir también, como ya dijimos, esta va a ser el sexto anterior de la capa externa. En cuanto al orificio exterior, este va a estar situado por encima del polo posterior, y va a pasar, por él va a pasar los nervios y las arterias, los nervios y arterias de las venas ciliares, y su porción profunda va a corresponder a la lámina cribosa, que está constituida especialmente por trabéculas. Pasaré por. Bien. En cuanto a la córnea, esta va a estar situada delante de la esclerótica, y va a constituir el segmento anterior de la túnica fibrosa del ojo. Esta va a presentar una cara anterior y una cara posterior. La cara anterior va a ser convexa y lisa y va a estar humedecida por las lágrimas, y se va a encontrar en contacto constante con el aire exterior. En cambio, la cara posterior es cóncava y va a estar bañada por el humor acuoso, y esta va a estar en contacto con la cámara anterior. Pásale, por. Bien, en cuanto al limbo escleral, como ya dijimos, esta va a ser la zona de unión de la córnea, de la esclerótida y de la membrana musculovascular. En la profundidad vamos a encontrar el sistema trabecular, y por delante vamos a encontrar el conducto de Schlemm. Como vuelvo y repito, una obstrucción de este conducto de Schlemm va a provocar que no se drene de buena manera el humor acuoso, lo que va a provocar un aumento en la presión intraocular, lo que va a derivar en un glaucoma. Pásale, por favor. Bien, ahora en cuanto a los vasos y los nervios de la túnica externa, tenemos que en la córnea va a carecer de vasos sanguíneos y vasos linfáticos. En cambio, la esclerótica va a tener eh, las arterias, las arterias cortas posteriores y anteriores, que son derivadas de las arterias oftálmicas, y las venas se van a vertir hacia atrás en las venas coroides, y hacia adelante en las venas ciliares anteriores. Los nervios, en cambio, de la esclerótida, aquí hay que aclarar que los nervios de la esclerótida y la córnea van a proceder de los ramos de los nervios ciliares. Pásale por. Ya. Ahora tenemos la túnica media o vascular. Esta va a estar situada entre la retina por dentro, y por fuera va a estar situada la esclera. Esta se va a dividir en tres. Aquí primero tenemos la coroides, que esta va a ser vascular y va a estar colocada en los 2/3 posteriores del globo ocular. Esta va a presentar una superficie externa que se aplica contra la cara interna de la esclerótica, una superficie interna que va a corresponder a la retina pero sin adherirse a ella, y un orificio posterior que se adhiere a la esclerótica, y una ora serrata que se continúa con el cuerpo ciliar. Pásale, por favor. Bien, ahora en cuanto al cuerpo ciliar, este va a estar entre la coroides y la circunferencia del iris. Va a tener una forma de anillo con una anchura de 5 a 6 milímetros. En la cara externa se va a aplicar anterior de la cara profunda de la esclerótica, y la cara interna va a tener dos zonas, una zona anterior y una zona posterior. En la anterior, esta va a tener una forma de disco radiado. Los radios son procesos ciliados que van a estar separados entre sí por los valles ciliares, y en cambio en la zona posterior esta va a ser de color oscuro y va a seguir su camino hasta la corona ciliar, hasta atrás de la corona ciliar. En cuanto a la cara anterior, esta va a estar formada por
las extremidades anteriores de los cuerpos ciliares. Pásale, pues. Aquí vemos de mejor manera. Tenemos aquí la ora serrata, tenemos también la coroides y la esclerótida. Esto en la capa, en la zona posterior. Aquí tenemos la lente o el cristalino. Siguiente, por favor. Bien, en cuanto a la estructura del cuerpo ciliar, este va a estar constituido por un músculo ciliar y los procesos ciliares. El músculo ciliar va a ocupar la parte anteroexterna del ángulo del cuerpo ciliar y va a tener una forma triangular. Esta va a estar formada por fibras musculares lisas. Y en cuanto a los procesos, los procesos ciliares van a estar formados por aglomeraciones vasculares que van a estar rodeadas por tejido conectivo laxo. Pásale, por favor. Ya bien, en esta imagen vemos de mejor manera lo que es el músculo ciliar. También tenemos las fibras ciliares, que como dijimos son fibras musculares lisas, y los procesos ciliares. En estos procesos ciliares es donde se va a crear el humor acuoso. Por favor. Bien, en cuanto al iris, primero que nada vamos a decir que la principal función del iris es la de controlar a través de la pupila la cantidad de luz que entra al ojo. ¿Cómo va a hacer esto? Abriéndose y cerrándose dependiendo la cantidad de luz que se requiera. Esta va a constituir la parte más anterior de la túnica vascular y tiene una forma de disco vertical perforado en su centro por la pupila. Va a presentar una cara anterior que va a ser de color variable, porque como sabemos hay personas que tienen los ojos azules, los ojos verdes o los ojos cafés. A esto se refiere con color variable. Eh, Esta va a tener también una cara posterior que va a ser ligeramente cóncava y va a ser de color oscuro. También tiene un borde periférico que va a formar junto con con el limbo esclerocorneal el ángulo iridio-corneal. En este ángulo iridio-corneal es donde se va a ubicar el conducto de Schlemm. En la pupila, en cambio, sus diámetros van a ser variables a manera de un esfínter, que como sabemos el esfínter se abre o se cierra de manera voluntaria dependiendo la necesidad de luz. Pásale, por favor. Bien, aquí vemos cómo está la pupila. Aquí vemos de la zona periférica que vemos que es un poco más clara y la zona del esfínter que va a ser un poquito más oscura. Esta zona del esfínter es la que se va a encargar de abrir o cerrar la pupila. Bien, en cuanto a sus vasos y nervios de esta túnica vascular, vamos a tener que las arterias cortas, su territorio va a alcanzar hasta la hora serrata. En cambio, las arterias ciliares largas, las arterias ciliares anteriores van a atravesar la esclerótida y van a llegar a la gran circunferencia del iris, donde se van a anastomosar y van a formar el círculo arterial mayor. En cuanto a sus venas, estas van a desembocar en las venas ciliares anteriores y las venas coroideas que dan nacimiento a las vasas varicosas. En cuanto a los nervios ciliares, estos son provenientes del nervio nasal y del ganglio oftálmico. Y los linfáticos, aquí no encontramos vasos linfáticos ni nada por el estilo. Pásale, por favor. Bien, ahora en cuanto a la túnica nerviosa o retina, esta se va a encontrar extendida dentro de la cara profunda de la capa vascular. En ella va a estar el cuerpo de la neurona gangliolar que va a dar origen al nervio óptico. Esta se extiende desde el disco óptico hasta la hora serrata. Esta va a presentar una retina propiamente dicha y una retina ciliar. En la propiamente dicha, esta se va a extender desde el nervio óptico hasta la hora serrata. Va a presentar una cara externa y una cara interna que van a estar en contacto con la coroidis y en contacto con el cuerpo vítreo respectivamente. También vamos a encontrar un disco o papila óptica y una mácula lútea que este es el punto que recibe el máximo de los rayos luminosos. También tenemos una retina ciliar que esta va a tapizar la cara interna del cuerpo ciliar y la cara y la cara interna también el posterior del iris.
Pásale, por favor. Bien, aquí vemos la arteria, los vasos de la retina, que son la arteria central y la vena central. La arteria central va a ser una rama de la arteria oftálmica y esta a su vez va a ser originaria de la carótida interna. Y esta arteria central va a seguir al nervio óptico. En cambio, la vena central va a seguir al nervio óptico y se va a drenar en la vena oftálmica. Pásale por. Bien, ahora en cuanto a los contenidos del globo ocular o los medios transparentes, tenemos primero el lente o el cristalino. Este va a estar compuesto por una envoltura delgada que se llama cristaloides y esta va a ser una lente biconvexa que va a ser transparente y va a ser elástica. Esta va a estar situada entre el iris adelante y el cuerpo vítreo atrás. Las cámaras, va a presentar una cámara anterior y posterior y estas cámaras se van a unir en el ecuador del cristalino. Como vemos en la imagen, aquí en este esquema, arriba va a ser la cámara, la cara anterior y abajo va a ser la cámara posterior. Y en la línea que vemos en el medio, en esta es donde se van a unir. Esta va a presentar un diámetro de 1 centímetro y va a tener un espesor de 5 milímetros, un peso aproximado de 20 gramos. Pásale. Eh, bien, en cuanto a la zónula de zinc que vamos a encontrar aquí, esta va a estar formada por un conducto de fibras transparentes que van desde la lámina basal del cuerpo ciliar hasta la periferia ecuatorial de la lente. Esto es lo que va a conectar y lo que le va a mantener sostenido a la lente. También vamos a encontrar un conducto de Hanover que va a ser el espacio que dejan estas fibras zonulares. Vemos cerca del puntito rojo una especie de triángulo. Estos van a ser los conductos de Hanover. Pásale. Bien, en cuanto al humor acuoso, este va a ser un líquido incoloro que va a llenar las cámaras del globo ocular. Las cámaras del globo ocular, con un humor acuoso, van a ocupar el espacio comprendido entre la lente y la córnea. Así tenemos una cámara anterior y una cámara posterior. La cámara anterior va a presentar a su vez va a presentar una cámara anterior, una pared posterior y una pared anterior. La anterior va a estar formada por la córnea y el limbo esclerocorneal. Y la posterior va a estar formada por el iris y la cara anterior del cristalino. En cuanto a la cara posterior, esta va a estar limitada por el iris, el cuerpo ciliar, el cuerpo vítreo y el cristalino. Esta va a estar va a estar tabicada, mejor dicho, por las fibras de la zónula de zinc. Pásame, por favor. Bien, aquí vemos de mejor manera dónde se produce el drenaje del humor acuoso. Vamos a ver que empieza en los procesos ciliares y este va a ser secretado por los procesos ciliares, por el cuerpo ciliar en la cámara posterior y luego este va a fluir a través de la pupila hacia la cámara anterior, donde en la cámara anterior va a ser drenado por los conductos trabeculares en el ángulo iridio corneal y desde estos conductos corneales el humor acuoso va a pasar al seno venoso escleral o conducto de Schlemm y luego este se va a drenar hacia las venas epiesclerales. Cámbiale. Ya, en cuanto al cuerpo vítreo, este va a ser un líquido viscoso que va a llenar la cavidad ocular comprendida desde entre la lente y la zona ciliar hacia adelante y la retina hacia atrás. Va a presentar una membrana hialoidea que va a envolver todo el cuerpo vítreo y ya también va a presentar un conducto hialoideo que este conducto hialoideo va a ser estrecho y va a atravesar el cuerpo vítreo de adelante hacia atrás, hasta el polo posterior de la lente, hasta el disco óptico. Recordemos también que en el feto este conducto va a ser una arteria hialoidea que va a nutrir la lente, que va a obliterar, esta arteria va a obliterar después del nacimiento y las paredes de este conducto van a estar tapizadas por la membrana vítrea.
Pásale, por favor. Bien, aquí vemos en las letritas en blanco vemos todo lo que ocupa el humor vítreo y ahí vemos de mejor manera el canal hialoideo, que prácticamente sería el remanente de la arteria hialoidea. Bien, hasta ahí en mi exposición. Muchas gracias. Ay, ¿se escucha? Y ahí sí te escuchamos. Ok. Yo voy a hablar acerca de las estructuras accesorias del ojo. Pues, bueno, voy a empezar hablando de los músculos extrínsecos del globo ocular. Estos son 6 músculos, son estriados y tienen un comando voluntario reflejo, en oposición a los músculos intrínsecos que van a ser lisos y van a tener un comando solamente reflejo. Por ejemplo, podemos decir un ejemplo del músculo intrínseco es el músculo ciliar. Los músculos extrínsecos se van a insertar por una parte en el esqueleto orbitario y por la otra en la esclerótica. Puedes pasarle, por favor. Como ya mencioné, los músculos extrínsecos del ojo son 6. Van a ser 4 rectos, superior, inferior, medio y lateral, y 2 oblicuos que van a ser solamente superior e inferior. Dale, por favor. Los músculos rectos. Estos se dirigen del vértice de la órbita al globo ocular. Disponen atrás de una inserción común que va a ser el anillo tendinoso, que también se le conoce como anillo de zinc. Divergen hacia adelante formando un cono muscular por detrás y alrededor del globo ocular. Bueno, voy a empezar hablando del primer músculo recto. Es el recto superior. Este se va a insertar atrás entre las 2 bandeletas superiores del anillo tendinoso común o el anillo de zinc por encima del conducto óptico y se va a insertar en la esclerótica. El segundo músculo es el músculo extrínseco inferior, el músculo recto inferior. Este se va a insertar entre las 2 bandeletas inferiores del anillo tendinoso de zinc o el anillo tendinoso común y se va a insertar a 6 milímetros aproximadamente debajo de la córnea. El siguiente es el músculo recto lateral. Este músculo igual se va a insertar en la parte de atrás en las bandeletas laterales del anillo tendinoso común o el anillo de zinc y se va a insertar igualmente en la córnea, así como también el músculo recto medial que se va a insertar en la parte de atrás en las bandeletas laterales del anillo tendinoso común y se va a insertar en la cara lateral del globo ocular. Pásale, por favor. En los músculos oblicuos vamos a tener el oblicuo superior y el oblicuo inferior. El oblicuo superior, este atrás se va a fijar en la cara superior y medial del conducto óptico, por encima de la vaina del nervio óptico, y se va a fijar en el globo ocular por un tendón ensanchado que va a estar por debajo del recto superior. Y el oblicuo inferior, este se va
Este se va a fijar en el borde superior del conducto nasolagrimal y se va a fijar igual por un tendón al globo ocular. Pásale, por favor. La inervación. La inervación va a estar dada de la siguiente manera. Los músculos recto superior, recto medial, recto inferior y el oblicuo inferior van a estar dados por el oculomotor, inervados por el oculomotor, que es también el motor ocular común, que es el tercer nervio craneal. El músculo recto lateral va a estar inervado por el abducens, que es el sexto par craneal o también motor ocular externo. Y el músculo oblicuo superior va a estar inervado por el troclear, que es el cuarto par craneal o también conocido como el patético. Pásale, por favor. Bueno, aquí voy a recordar, por así decirlo, los orígenes reales y aparentes de los tres nervios oculomotores. Empezando por el oculomotor, el origen real va a estar, sus dos núcleos van a encontrarse en el mesencéfalo, alrededor del acueducto del mesencéfalo, en la sustancia gris, y van a ser el núcleo oculomotor y somatomotor. El nervio adducens, el origen real va a ser que nace del núcleo protuberancial situado en el suelo del cuarto ventrículo, y el origen aparente es que sale del bulbo pontignio y de la fisura orbitaria superior. Y por último, el nervio troclear, el origen real va a ser que nace de un núcleo pequeño y redondeado que va a estar situado por debajo del núcleo del motor ocular común. Y el origen aparente es que aparece en la cara posterior del mesencéfalo, debajo del colículo inferior o del tubérculo cuadrigémino, y va a emerger a cada lado del frenillo de la válvula de Busen. También es importante recordar que es el único nervio craneal que se decusa sus fibras antes de salir del tronco encefálico. Pásale, por favor. Los movimientos de los globos oculares. Vamos a tomar en cuenta tres aspectos, que es la acción de los músculos, la sinergia de los globos oculares y también el comando nervioso. Pásale, por favor. Bueno, empezamos con la acción de los músculos. La acción de los músculos es la acción aislada que tiene cada músculo sobre el globo ocular, considerando este en posición primaria. La posición primaria va a ser con la mirada hacia el frente y fija, en la cual los músculos van a actuar de la siguiente manera. El músculo recto lateral, este va a girar al globo ocular lateralmente, este va a ser abductor. El músculo recto medial, este va a girar al globo ocular medialmente, este va a ser aductor. El músculo recto superior, por sus inserciones, sus acciones van a ser un poco más complejas. Van a rotar hacia arriba, va a ser aductor y va a ser intortor. Y el recto inferior, igual por sus inserciones, va a tener una acción más compleja. Va a ser rotar hacia abajo, va a ser aductor igual y extortor. La sinergia de los globos oculares. Comanda la visión binocular, durante la cual los dos globos oculares se movilizan al mismo tiempo. Y el comando nervioso. Aquí vamos a decir que el movimiento de los globos oculares son dos. Uno va a ser voluntario y el otro va a ser reflejo. El voluntario va a estar comandado por fibras motoras y estas fibras van a estar cruzadas. Y los reflejos son suscitados por excitaciones visuales, auditivas, vestibulares y sensitivas generales. Puedes pasarle, por favor. Y por último tenemos la protección, en cual vamos a hablar las cejas, los párpados, y puedes pasarle, por favor. Y bueno, termino con las cejas. Las cejas es una eminencia arqueada de la piel cóncava hacia abajo y provista de pelos que se corresponde con el borde orbitario superior. Se le describe en tres partes, que es la parte medial y lateral, denominadas respectivamente como la cabeza, el cuerpo y la cola de la ceja. Y la piel está cubierta de pelos debido a que tiene la función de proteger al globo ocular del sudor que proviene de la frente. Todo.
Ya, ¿sí me pueden escuchar? Sí se te escucha. Ya, gracias. Vamos como segundo parte de protección, tenemos a los párpados. Los párpados van a ser dos velos musculomembranosos que en sí van a proteger a la parte anterior del globo del ojo. La función de estos es humedecer a la parte anterior del globo del ojo con el líquido que son secretados por las glándulas lagrimales. Estos se van a dividir en dos, en un párpado superior y en un párpado inferior. En la descripción de estos vamos a tener una cara anterior. Esta cara anterior va a ser convexa y se va a hallar en contacto con el globo del ojo, y también va a estar moldeada y cubierta por la piel. En la cara posterior, en cambio, esta va a ser cóncava y va a estar tapizada por mucosa, que en sí es la conjuntiva, y también está moldeada sobre el globo del ojo. Vamos a tener dos extremos. Los párpados están unidos por dos comisuras en sí, que es la medial y que está levemente salida, y la lateral, que es más prolongada, y esta va a ser más prolongada por las arrugas. Los límites. En la cara profunda va a estar el reborde orbitario. En la cara cutánea, en cambio, va a estar hacia arriba por el borde inferior de las cejas y hacia abajo por el surco pálpebro-geniano. Los dos párpados, tanto el superior como el inferior, van a estar separados entre sí por la hendidura palpebral, que es las que tenemos en líneas tomates. Su constitución anatómica. Esta la podemos describir desde hacia adelante hacia atrás. Primero vamos a tener la piel, que esta es muy fina y móvil, la capa conjuntivo-celulosa subcutánea y que también es laxa. La capa muscular estriada, esta va a estar formada por la porción palpebral del músculo orbicular del ojo. La capa fibrosa, esta vamos a tener dos porciones, una parte periférica y una parte marginal. La parte periférica van a ser los ligamentos anchos y la parte marginal van a ser los tarsos. Los tarsos en sí son láminas fibrosas que van a cubrir o ocupan el borde libre de los párpados. También tenemos uno superior y otro inferior. El superior tiene una forma de media luna y en su parte medial tenemos una altura de 1 centímetro. En cambio, el tarso inferior tiene una forma rectangular y tiene 0,5 centímetros de anchura. Los tabiques. Los tabiques orbitarios son estos de aquí y también tenemos uno superior y uno inferior. Estos unen a los tarsos con el contorno de la órbita. La capa muscular lisa. Esta va a estar formada por fibras verticales desde el borde orbitario hasta el borde libre del tarso. La capa mucosa. Esta está formada por la conjuntiva. Y por último, las glándulas. Las glándulas vamos a tener las tarsales, las sebáceas y las ciliares. Las tarsales son estas de aquí. Las sebáceas van a estar entre los folículos pilosos de las pestañas y las ciliares van a estar entre las pestañas. Son estas de aquí, en sí son glándulas sudoríparas. La conjuntiva, vamos a tener dos, la conjuntiva palpebral y la conjuntiva ocular. La conjuntiva palpebral, esta va a estar unida a la piel a lo largo del borde libre de los párpados. Y la ocular, en cambio, esta va a tapizar primero a la esclerótida, pasando por delante de los tendones de los músculos rectos, y su porción corneal, en cambio, va a estar reducida a un epitelio que en sí es el epitelio anterior. En cuanto al ángulo medial del glóbulo ocular, este va a estar levantado por la caráncula lagrimal. Aquí tenemos a la caráncula lagrimal. Por último tenemos al saco conjuntival. Este va a unir a las dos conjuntivas, que es la palpebral y la ocular. Y podemos verlo en color rojo y también que tiene un fondo de saco. Los vasos y nervios. Vamos a tener las arterias principales, que son una superior y una inferior, y que son nacidas de la oftálmica. A las venas, que estas van a estar situadas en la capa suborbicular,
y se vierten primero hacia adentro por la vena yugular y hacia afuera por las venas de la región temporal. Los linfáticos van a existir dos redes, una que va a ser subcutánea y otra subconjuntival. Los nervios. El facial va a inervar al orbicular. Los nervios sensitivos que proceden del nasal externo van hacia adentro, del frontal van hacia afuera, del lagrimal también del frontal hacia arriba, del lagrimal hacia afuera y del infraorbitario para el párpado inferior. En el aparato lagrimal vamos a comprender, comprende que en sí es las glándulas lagrimal que van a secretar las lágrimas y las vías lagrimales que conducen las lágrimas hacia las fosas nasales. La glándula lagrimal. Esta comprende dos partes, que es la orbitaria o glándula lagrimal principal y la glándula lagrimal accesoria, que es la porción palpebral. En la porción palpebral, en la porción orbitaria vamos a tener una pared anterior, una superior, una externa y una externa de la cavidad orbitaria. Esta va a tener en sí una forma oval y va a medir 20 milímetros de longitud, 10 milímetros de anchura y 5 de espesor. Y presenta una cara superior, una cara inferior, dos bordes, uno antero-externo y un borde antero-interno, postero-externo, y dos extremidades, una antero-interna y una postero-externa. Las relaciones. La cara superior se va a relacionar con la pared orbitaria. Su borde, o digamos su cara inferior, esta se apoya en la cara superior del elevador del párpado y el borde postero interno con el tejido adiposo de la órbita. En cuanto a su borde antero-externo, este sigue la parte externa del borde orbitario superior. Su extremidad antero-externa va a estar en contacto con el tendón del elevador del párpado y la extremidad postero-externa va a estar en contacto con el tejido adiposo de la órbita. La celda de la glándula lagrimal. Esta es una celda osteofibrosa y va a estar formada hacia arriba y afuera por la pared de la órbita, delante por el septum orbitario, abajo por la expansión lateral externa del elevador del párpado superior y por el recto superior, y hacia atrás y adentro por el tejido celuloadiposo de la órbita. La porción palpebral. Aquí podemos ver mejor. La porción orbitaria es la más voluminosa y la porción palpebral es la que está un poquito más hacia abajo y más pequeña. Ya, la porción palpebral en sí va a estar conformada por 15 a 40 lobulillos y va a presentar una cara superior que está con expansión lateral del elevador, del recto superior y de la aleta externa. Su cara inferior esta va hacia adelante con la conjuntiva palpebral y con el fondo del saco conjuntival, y atrás con la cápsula de Tenon y el tejido adiposo orbitario. En su borde anterior tenemos un borde superior del tarso superior y el borde posterior en cambio va a estar en contacto con la grasa orbitaria. En la extremidad interna, esta va a ser una extremidad anterointerna de la porción orbitaria y la extremidad externa en cambio se extiende desde el ligamento palpebral externo. Los conductos excretores. Los conductos excretores vamos a tener unos principales y unos accesorios. Los principales son los conductos excretores de la glándula orbitaria y estos emergen de 3 a 5 de la cara inferior de la glándula y desembocan en el fondo conjuntival, igual que los conductos accesorios. Los conductos accesorios son conductos excretores de la glándula palpebral y estos en cambio nacen de 4 a 5 de los extremos de la glándula palpebral y, como dije, también desembocan en el fondo del saco conjuntival. Los vasos. Va a estar irrigado principalmente por la arteria lagrimal. En cuanto a las venas, estas van a vertir su contenido en la vena lagrimal y los nervios van a proceder del nervio lagrimal de la rama del oftálmico. Las vías lagrimales. Las vías lagrimales, estas en sí, se alojan en el lago lagrimal, que está situado en el ángulo externo del ojo.
Las vías lagrimales comienzan en el borde libre de los párpados en los puntos lagrimales. Las vías lagrimales van a estar constituidas desde los puntos lagrimales hacia las fosas nasales por lo siguiente. Por los dos conductillos lagrimales que tenemos un superior y un inferior, por el saco lagrimal y por el conducto naso-lagrimal que en sí conduce las lágrimas hacia las fosas nasales. Y eso sería todo. Pues tenemos preparado un Kahoot, pero creo que sería más conveniente que lo hiciéramos con todos los chicos el día viernes, porque igual el doctor nos dijo que el día viernes teníamos que estar hasta el día viernes también. Entonces yo creo que sería mejor que los chicos vean el video y las diapositivas y de ahí para hacer el Kahoot entre todos. No sé si les parece bien. Y chicos, entonces quedamos para hacer el Kahoot del día viernes con todos, para también hacer el foro y repasar esto del globo ocular.